que cierta parte de ser, no somos generalistas ni mucho menos, pero por eso decimos cierta parte de sectores marginales, cierta parte de una clase media-baja, se siente atraído por las definiciones de la extrema derecha. Y esto se observó claramente cuando, por ejemplo, en las zonas más marginales de la ciudad de Buenos Aires, a Javier Milei y a otros libertarios les fue muy bien electoralmente. Por ejemplo, en la Villa 31, por ejemplo, en otros sectores marginales de la ciudad de Buenos Aires, les fue muy bien. Hizo una gran elección Javier Milei y otros libertarios en esas zonas marginales de la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros nos preguntábamos, ¿por qué ocurre este fenómeno? Es casi para analizarlo sociológicamente, y es por ello que convocamos a la socióloga Mirta Merlo, que además es directora de la Escuela de Gobierno de la provincia de Chaco. Mirta, buen día, ¿cómo le va? Roberto Espinosa la saluda, ¿cómo anda? Buenos días, Roberto, ¿todo bien? Bien, igualmente, Mirta, queríamos entender este fenómeno, si es un fenómeno, lo charlábamos fuera del aire varias veces y decíamos, no se puede ser tajante, contundente, porque no hay tantas pruebas que corroboren esta aseveración, pero por lo menos tratar de comprender por qué cierta parte de sectores marginales se ven atraídos por ese mensaje de la extrema derecha. Bueno, en primer lugar, vale señalar que los extremos, tanto la extrema derecha como podríamos decir los bloques de extrema izquierda, tienen una significación. Ustedes se refieren, o usted se está refiriendo al resultado de las elecciones legislativas, de las últimas. En toda elección legislativa hay expresiones más definidas en términos ideológicos de diversos tipos. Eso por un lado. Por otra parte, hay que entender que el crecimiento, podríamos decir, de movimientos o de fuerzas disruptivas de extrema derecha, como puede ser Avanza Libertad, La Libertad Avanza, expresada por Milei, Expert y demás, tuvieron sí un resultado significativo a nivel de todo el país, ¿no? O sea, en general podemos decir que reunieron alrededor de 1 millón de votos como bloque, ¿no? Que se obviamente concentrado en La Cava, en la ciudad de Buenos Aires, básicamente ahí es donde tiene la mayor fortaleza. Y por otra parte también hubo un significativo desarrollo de lo que podemos decir de izquierda. El FIT logró a nivel país 1.400.000 votos, ¿no? Eso muestra un poco cómo en las legislativas las expresiones más ideologizadas tienen mayor significación. Dicho esto, vale destacar que se trata en general de grupos muy ruidosos, de alguna manera, que tienen mucho impacto mediático, los de extrema derecha, que no necesariamente implican un arraigo de tal calibre en la sociedad. Hecha esta salvedad, podemos decir que movimientos, digamos, de extrema derecha, disruptivos, no son una novedad a nivel país ni a nivel mundial. Por otra parte, acompañan un movimiento general que se expresa en un crecimiento de las derechas, producto básicamente de la generación de extremas desigualdades en el marco de la profundización de un modelo neoliberal que viene de un par de décadas. Expresión de esto podemos verlo en Europa con Vox, en España, por ejemplo, en la derecha, en América Latina también, muy claramente, Bolsonaro, en Brasil, es una expresión que además son grupos que manejan un lenguaje, podríamos decir, una gramática bastante común, que retoma de alguna forma expresiones que tienen larga data en las derechas, porque tampoco podemos hablar de una derecha o de una extrema izquierda, como una extrema derecha homogénea. Podemos decir que hay familias de derecha o grupos que comparten ciertos elementos y se aglutinan de alguna manera. Una argumentación común a los distintos sectores de derecha tiene que ver con un planteo básicamente conspiracionista, ¿no? O sea, argumentaciones casi de tipo, no decimos marxista, de valorizar al otro, ¿no? Así que eso es como un contexto general, plantear que esto no es una novedad histórica, sino que
obviamente se va transformando, pero tiene elementos raigales, ¿no?, en las distintas sociedades. Ajá. ¿No? Mirta, usted recién marcaba que son bastante mediáticos ese discurso de la extrema derecha, especialmente ciertos representantes, como Javier Milei, por ejemplo, y esto no parece ser algo casual. No es que tienen una exposición mediática casi por azar, sino que evidentemente hay algo proyectado, programado, que en programas habituales de alto rating siempre se invita a los mismos personajes que representan a la extrema derecha, ya sea José Luis Esper, ya sea Javier Milei. ¿Considera esto? ¿Considera que es algo ya intencional, deliberado, porque no se ve la misma colación a representantes de la izquierda, por ejemplo? Sin duda, esto tiene que ver con posicionamiento de medios hegemónicos que de alguna manera promueven ciertos discursos, ciertas ideas, y por otra parte se trata de un fenómeno que viene de arrastre de alguna manera, que es un poco la farandulización de la política. ¿Para qué? Para desarrollar la antipolítica. Las derechas son antipolíticas, los extremas derechas son antipolíticas, y la extrema derecha, de alguna manera, se posiciona en situaciones que rayan lo antidemocrático cuando no directamente se ubican por fuera de los valores democráticos. Muy recientemente las declaraciones de expertas acerca de reprimir o sea, cómo habría que reprimir o reducir una demanda, por ejemplo, de los que estaban por el conflicto de los neumáticos, expresando verbalmente cárcel o bala. Está fuera del sistema democrático esto, sin duda. Y son expresiones buscadas de alguna manera para generar indignación. Bueno, esto se correlaciona claramente con lo que es la difusión de los discursos de odio, que, como digo, esto no es característico únicamente de la Argentina, hay como una homogeneidad en distintos lugares. Lo podemos ver también en Estados Unidos con el trumpismo, con las expresiones de Steve Bannon, expresiones extremas que de algún modo van por fuera del sistema democrático. Esto nos permitiría pensar que hay sectores vulnerados, vulnerables, marginales, que son antidemocráticos. No, pero este discurso apunta justamente a tratar de captar la disconformidad, el malestar, o sea, instrumentalizar el malestar que es real de buena parte de la sociedad que está viviendo condiciones extremadamente difíciles. Entonces, con estos discursos extremos, con estas propuestas disruptivas extremas, que no son novedosas, que tienen un ropaje distinto, pero que abonan a los mismos elementos afectivos de reacción y de indignación, se busca conseguir adeptos. Ajá, y en relación a esto, porque hablando de la incidencia de los medios de comunicación, nos lleva a preguntarnos también acerca de, habitualmente, ¿no? Se menciona que la opinión pública tiene cierta opinión, valga el juego de palabras, pero nos lleva a preguntar si la opinión pública tiene una opinión espontánea o si verdaderamente está totalmente influenciada por la opinión de los medios más hegemónicos. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero no sé si... Roberto, sí. Siempre la manera en que los distintos actores sociales leen la realidad se construye a partir de múltiples estímulos. Uh-huh. Cuando permanentemente se repite en distintos medios que la situación actual de dificultad económica es producto de que los políticos roban, entonces eso permea la sociedad. Yo vivo mal, los políticos viven bien. Falsa la afirmación, pero en la medida que se repite y se repite o el Estado me está presionando y me está impidiendo desplegar todas mis capacidades. El Estado como abstracción, pero lo personalizan quienes están ocupando los cargos. Falso también, porque, a ver, si redujéramos el Estado, quien está, digamos, diciendo, me está asfixiando, me pone la pata encima porque no me deja trabajar, ¿no? Es un discurso que vemos en múltiples medios, discursos también expresados por sectores de la derecha, de la extrema derecha, digamos. No podemos decir que podemos identificar a grandes rasgos
cuatro bloques, ¿no? Una izquierda, tenemos distintos grupos, el Frente Izquierda y los distintos partidos de izquierda, lo que podemos llamar el centro izquierda, el progresismo, el proyecto nacional, que básicamente es el Frente y tres grupos. La derecha, que la podemos expresar en Juntos por el Cambio, Cambiemos y los distintos grupos, y la extrema derecha, como señalábamos antes, ¿no? Eso sería como un mapa así muy simple. Ahora, el discurso acerca de menos Estado, de déjenme hacer las cosas por mí mismo, que yo solo, entonces tendría capacidad de triunfar en la vida, es un planteo que fue desarrollado desde el pensamiento único en los 90 con el extremo liberalismo. Y justamente en lo que es el centro derecha y la extrema derecha, que es heterogéneo pero tienen puntos de contacto, convergen elementos neoliberales y neoconservadores. Ese es como un mapa así muy sintético. Claro, y ahora me lleva a preguntar esto, Mirta, en relación a lo que está marcando. Ya tuvimos una experiencia relativamente reciente de lo que puede generar o puede provocar una extrema derecha que se representó durante los 90, durante el gobierno de Carlos Menem. Otro tanto ocurrió durante la gestión de Mauricio Macri, pero fue más acotado. ¿Por qué cree que, teniendo esas experiencias recientes, la derecha está vivita y coleando? Como que muchas veces a la izquierda se le endilga mucho más, se le pone mucho más el faro de atención respecto de sus malas gestiones, pero no ocurre, o por lo menos esa es mi percepción, lo mismo con las gestiones de la extrema derecha o con el neoliberalismo. A ver, en primer lugar, la extrema derecha es minoritaria, es muy ruidosa. El pensamiento heterogéneo de derecha se funda, a mi juicio, básicamente, en un planteo neoliberal que garantice mantener los privilegios de ciertos sectores. Es un sector muy promercado, con intereses muy marcados, que lo que hace es delegitimar las demandas de los sectores populares, de los, digamos, movimientos nacionales populares, y en ese sentido, justamente, usted decía, sectores marginales que adhieren a movimientos más de derecha. Bueno, porque lo que se ha logrado es permear un sentido común acerca de que, bueno, el populismo, para juntar todas las ideas heterogéneas del progresismo, que tiene matices, es el culpable de no conseguir un desarrollo que abarque a todos. Y eso lo plantean en términos de liberar la potencialidad del individuo, que en ese caso quedaría desguarnecido, quebrando, digamos, valores tradicionales de nuestra sociedad en términos de solidaridad, de cooperación, bueno, nos salvamos juntos, nadie se salva solo. Para la derecha es todo lo contrario. Claro. La meritocracia, sobre todo, ¿no? La bandera meritocracia, claro, la idea de que, bueno, hago los méritos, pero bueno, cuidado, que hacen falta condiciones para desarrollarse, y esas condiciones las da la sociedad, las da un Estado organizado, un Estado que está presente, un Estado que protege, un Estado que garantiza derechos que desde, digamos, los sectores neoliberales, neoconservadores, se piensan como prebendas, como asignaciones arbitrarias, no lo conciben como derechos. Cuando me dicen, tenemos que reformular el sistema de protección social, planteo muy reciente de estos días, vayamos a una experiencia que ya tuvimos y que fue nefasta, a jubilaciones privadas. ¿Y qué pasa con todas las personas que en un momento en que tenemos una altísima proporción de trabajo informal, precario, qué pasa con esas personas? ¿Quién garantiza? El Estado garantiza. Claro.
Ahora, si vamos a una jubilación privada, ¿qué pasa? Y se está proponiendo. Bueno, se está proponiendo claramente. Lo ha propuesto Mauricio Macri ayer, Ayer exactamente, sí, tal cual. Entonces, esas cuestiones son, digamos, los elementos que de alguna manera ordenan y aglutinan a esto que le digo, son diversas familias de derecha. Entonces hay que plantear claramente una agenda, porque las ideas de la derecha son variadas. Algunas están dentro del sistema democrático y las podemos discutir, y otras están en el límite y otras están fuera del sistema democrático. Ajá. Bien, hay que tomar ese cuidado, ese recaudo, Mirta. Y lo último, y que tiene que ver con lo que se viene, estamos ya prácticamente entrando a un año electoral, y que por ahí uno siempre escucha la frase, la denominación, que cuando Brasil estornuda, Argentina se resfría. Y ya está por darse, precisamente en el país vecino, las elecciones, entrando el mes que viene, las elecciones presidenciales. ¿Considera, Mirta, que puede llegar a incidir el resultado electoral en Brasil, en donde compiten dos polos bien antagónicos, ¿no? El representante del progresismo, la centroizquierda, como podría ser Lula da Silva, con la derecha o extrema derecha de Bolsonaro? ¿Cree que el impacto que tenga esa elección en Brasil va a impactar fuerte acá en nuestro país? Va a tener impacto como pues todo hecho que acontece en América Latina. Obviamente nuestros vínculos con Brasil son muy importantes, y tener armonía de objetivos, porque podemos cooperar, o sea, tuvimos periodos de cooperación, lo que se llamó la ola rosa, hace posible que América Latina pueda, digamos, establecer una política que sea favorable a los intereses del conjunto de América Latina como un bloque, y no funcionando como países que defienden, obviamente, el interés nacional, pero al margen de la potenciación que podría ser la convergencia de esos intereses para moverse a nivel internacional en la multilateralidad que tenemos con mayor fuerza, de alguna manera. Claro. Así que sí, sin duda, claro, que el resultado de las elecciones en Brasil son importantes. Le pongo, Mirta, nombres propios. Si gana Lula, ¿potenciaría las chances de una probable eventual candidatura a Cristina Fernández? Y si ocurre lo contrario, si gana Bolsonaro, ¿va a potenciar las chances electorales de Mauricio Macri? No lo personalizaría, no sabemos si Cristina Fernández va a ser candidata o no lo pensaría en términos de candidata, lo pienso en términos de procesos. Y en términos de procesos, sin duda, uno u otro resultado impacta de manera muy diferente, y por supuesto, si gana Lula es una bocanada de aire fresco, digamos, y de estímulo para los sectores progresistas, que por supuesto confluyen en un proyecto latinoamericanista, del mismo modo que la consolidación de gobiernos, digamos, neoliberales en América Latina, con lo que aconteció en Ecuador, con lo que aconteció en Bolivia cuando lo derrocaron, o sea, el golpe de Estado con Evo y demás, crea un clima y un entorno desfavorable para aquellos movimientos nacional, populares, progresistas en los diversos países. O sea, es un clima de época también el que se va construyendo y consolidando. Así que en ese sentido, por supuesto que tiene impacto. Y para lo que es la política exterior de la Argentina, que gane uno u otro, impacta. Sin duda, de todos modos, con Bolsonaro en el poder, se mantienen relaciones porque sin duda que Argentina y Brasil convergen en muchos objetivos y tienen que trabajar conjuntamente. O sea que independientemente del color político que tenga cada gobierno en cada uno de los países de América Latina, de todos modos mantenemos relaciones, tratamos de establecer las mejores condiciones que nos permitan abonar al desarrollo de nuestro país, ¿no? Mirta, Clarita, el impacto sin duda es fuerte. Clarita, como siempre, le mandamos un saludo enorme y será hasta la próxima. Muchas gracias, Roberto, un gusto. No, por favor, igualmente. Hasta